Hola amigos de la literatura clásica, esto es Classic Bookkeepers con mismo pasar, así que yo debo ser la que os va a iniciar en la literatura rusa. La literatura rusa es un mundo bastante desconocido que puede resultar abrumador. Las obras más representativas de la literatura rusa suelen tener una complejidad y un tamaño considerable. Por lo que he cogido los 8 autores de los que yo he leído cosas y os he seleccionado la obra más sencillita para empezar con cada autor. No os engañe mi confianza y mi buen saber, porque he tomado notas de todo y no he ensayado para nada el vídeo. Normalmente el ensayo lo que os voy a contar unas 4 o 5 veces y hoy ha sido absolutamente cero. Así que no esperéis encontrarme ingeniosa, ¿vale? Graciosa, que sé lo que os quiero decir, para nada. Con un discurso coherente hoy no va a pasar. Como no podía ser menos, voy a empezar con Dostoyevsky, con J, Dostoyevsky, ¿vale? Y os traigo en este tomo que incluye Ninochka Nekhvanova y Noches Blancas, os he seleccionado Noches Blancas. ¿Por qué? Es una novela corta, sencilla y sin demasiada complejidad, ¿vale? Que para ser Dostoyevsky esto es decir mucho, porque las novelas de Dostoyevsky se caracterizan por tener una profundidad, un análisis de los personajes, una psicología muy profunda, ¿vale? Entonces hace que sus obras sean un poco más difíciles. Además, algunas de sus obras más características, como Los hermanos Karamazov o El idiota, tienen un tamaño muy considerable de páginas que te va a imponer solo con verlo. Me he estado viendo para seleccionar las obras que os quería contar mis vídeos antiguos, ¿vale? No me ha molestado en absoluto porque me he reído con mis propios chistes y me encuentro muy ingeniosa y muy guapa porque yo estoy muy enamorada de mí misma. ¿Para qué nos vamos a engañar? Me adoro, me encanto, me puto flipo. Entonces he estado viendo los análisis que hice en aquella época en lo que para mí resumir en una obra era contarla entera. Y así no os tengo que dejar los enlaces de las reseñas porque hago una cantidad de spoiler que asusta. En serio, son tantos spoilers que no merece la pena ni que os leáis el libro porque ya os lo he contado entero. Os cuento. Noches Blancas de Dostoyevsky va de un joven solitario que nos cuenta cómo de forma accidental conoce a una joven. Si no me equivoco, esta chica está enamorada de otra persona, ¿vale? Tendrá 4 citas nocturnas, en las que se mezclan las grandes pasiones del ser humano, como puede ser la pasión. También se nos comenta el relato del pasado de la joven, todo envuelto en una sensación onírica. Pues muy recomendable. Tiene giro al final. Y siendo una experiencia personal de Dostoyevsky, pues todavía más especial. Me pica la garganta como si alguien me estuviera arañando y me salen un poco las palabras, no hago más que toser. Este vídeo va a ser estupendísimo, fantástico. Obviamente, si vamos a seguir con cómo iniciarse en los clásicos de la literatura rusa, toca Tolstoy. Pero hay una razón por la que no he reseñado todavía ningún Tolstoy en el canal. Y es que le tengo tirria, inquina. Es algo que he mencionado en varios vídeos, pero nunca he comentado a fondo. ¿Vale? No os he hecho la historia completa. Así que aquí va. Durante mi época de instituto, la fuente de conocimiento de libros y de acceder a ellos era por medio de la biblioteca del instituto. La bibliotecaria del instituto era una señora súper simpática, súper amable, ¿vale? A la que enseguida cogí mucho cariño y mucho afecto, que no solo me proporcionaba aquel libro que yo había oído y llegaba, quiero este libro, sino que teníamos conversaciones. Por ejemplo, de Lord Byron, en mi época súper obsesionada con Lord Byron, y entonces es la persona con la que guardo mejor recuerdo del instituto, ¿vale? Teníamos una relación muy especial, igual estaba todo en mi cabeza, pero no importa, porque lo que yo sentía era real, ¿vale? Cuando yo tenía 16, 17, la pedí Guerra y Paz. ¿Vale? Yo no sé dónde había oído yo Guerra y Paz porque toda mi vida ha sido, alguien menciona un libro y yo lo tengo que buscar porque he sido una curiosa de los libros desde pequeñísima, ¿vale? Y entonces
en la biblioteca del instituto y la bibliotecaria me prestaron Guerra y Paz. A mí se me atragantó de aquella manera. No pasaban las páginas, iba mirando que me podía saltar. Me costó muchísimo. Lo devolví más tarde y lo peor de todo, no lo devolví en las condiciones óptimas. Esto hizo que yo no pudiese volver a mirar a la cara a la bibliotecaria, que debió de pensar a esta niña que la pasa, porque me está haciendo ghosting, porque la hice ghosting, así, con todas las letras ghosting. Escogí muchísima inquina a Tolstoy porque rompió la relación más bonita que yo tuve durante el instituto, ¿vale? La relación más especial. Me voy a tomar un caramelo para la garganta, es que no puedo más. Como no voy a permitir que mis rencillas personales con Tolstoy se pongan entre medio del concepto de este vídeo, he pedido a Yeray, que es un amigo que hice gracias a este canal, ¿vale? Que tiene el mismo nivel de obsesión por los autores rusos y por Rusia en general, ¿vale? Somos dos rusofílicos. ¿Es una enfermedad venérea que te pasa, rusofilios? Entonces, como yo sé que Yeray ha leído bastante más del Tolstoy que yo, porque no tiene ese problema que tuve yo con Tolstoy, pues le he pedido que os haga una selección de las obras más sencillitas para empezar con Tolstoy. Bueno, sobra decir de que yo no soy un experto, pero voy a decirles, bajo mi punto de vista, cuáles son los mejores, de lo que yo tengo de mi colección, cuáles son los mejores títulos para empezar a leer a Tolstoy. Bueno, como pueden ver, tengo a Ana Karenina, que no es el mejor título para empezar a leer a Tolstoy, porque es un tochal y te puede intimidar bastante. Tengo este, Después del baile, que tiene 3 relatos. Vamos a abrirlo, a ver cuáles tiene, porque no lo recuerdo exactamente, de la editorial Acantilado. Vale, tiene Después del baile, 3 muertes y cuánta tierra necesita un hombre. Creo que Después del baile es una buena opción para empezar a leer a Tolstoy. Es un cuento breve, es bastante finito, y bueno, creo que es una buena opción. Los 3 relatos, ¿no? Trata un poco la muerte, las ganas del hombre, ¿no? O del ser humano de poseer muchas cosas y luego darse cuenta de que no vale la pena poseer tanto. Entonces creo que es bastante interesante, creo que vale bastante la pena para empezar. No es muy pesado, es finito, y si te quedas con ganas de más, pues eso quiere decir que el autor es bueno y la traducción es buena también. Después tenemos Guerra y Paz, que bueno, yo lo tengo en esta editorial de Alianza, que es la misma, es esta que tiene 2 tomos. Guerra y Paz yo no lo consideraría tampoco, es más gordo, me parece, que Ana Karenina, a mi parecer. Sí, yo no lo consideraría la mejor opción para empezar a leer a Tolstoy. Tenemos Felicidad conyugal, que es básicamente la historia de una chica. Es bastante finito también, como puedes ver. Esta sí es una novela breve, se lee rapidito. Lo tradujo la misma persona que tradujo Después del baile. Va de una chica que se muere su familia. Y bueno, la familia tenía un amigo que al final pues se termina casando con ella. Y bueno, vas viendo las cosas buenas del matrimonio, las cosas no tan buenas. Y bueno, pues también es verdad que se casaron y la diferencia de edad era bastante abrumadora. Y vas viendo un poco los problemas que tiene pues la vida conyugal, ¿no? Está bastante bien. Creo que también es un poco un reflejo de la vida de Tolstoy y sinceramente desde mi punto de vista vale bastante la pena. Es un libro que te deja pensando, por lo menos a mí me dejó pensando bastante, y también pues decirte que te deja con esas ganas de más de seguir leyendo a Tolstoy, para mí. La muerte de Iván Ilich y otros relatos. Tengo La muerte de Iván Ilich, Los 3 ermitaños y 3 muertes y El ahijado. El que más les voy a decir que lean es La muerte de Iván Ilich. Es una novela corta, también de Tolstoy, sobre un señor que, bueno, un día creo que era que estaba colocando unas cortinas y se cae al suelo.
se cae de la escalera o la butaca que estaba usando para subirse. Y de ahí pues ya el título te lo está diciendo, ¿no? Y es un poco también una crítica a la vida de los burócratas. Y sinceramente es muy crítica, vale bastante la pena. Y te deja pensando también, ¿eh? Después tenemos, como todo Tolstoy es así. Tenemos la sonata Kreutzer. Yo tengo criterio para decir que es mejor o no. Yo creo que es lo mejor que pueden hacer. Yo recomiendo, ustedes pues lo van sopesando. La sonata Kreutzer es una novela corta también, aunque aquí como tiene la letra más grande, pues parece que es larga, pero no. Es una novela corta, va sobre los celos y esa obsesión por tener a alguien. Y sería la contraparte de la felicidad conyugal, sinceramente. No les voy a decir mucho más porque creo que es mejor que lo lean. Yo lo tengo en esta edición de Círculo de Lectores, que a Carol mismo pasado le encanta, pero a mí me parece horrorosa. Tengo ganas de cambiarla, pero mientras yo siga siendo pobre cual ratilla, pues va a ser que no. Luego tengo La tormenta de nieve, que sinceramente vale la pena, es cortito, es un cuento. Va sobre un señor que quiere llegar a una estación de tren y bueno, empieza a nevar, es un poquito terrorífico. Y bueno, pues está un poquito complicado el llegar a la estación de tren porque se pierde. No te digo más nada. Y para finalizar, este no lo recomiendo tampoco, solo recomiendo los pequeñitos. Lo recomendaría a una persona que ya haya leído cosas ya de Tolstoy anteriormente, porque es un Tolstoy bastante diferente. Tolstoy, cuando escribió este libro, que creo que fue la última novela que publicó, él estaba ya en una época diferente de su vida, entonces pues no es el mismo Tolstoy que vamos a leer en Ana Karenina y en Guerra y Paz. Volvemos a la conexión con Miss Maupassant. El tercer autor más conocido de la literatura rusa, en mi opinión, es Pushkin, del cual tampoco he reseñado nada porque no soy demasiado aficionada a la poesía. Muy sencillito para empezar con este autor ruso. Y nada más buscarlo en Google, ¿vale? Hace como, 12 años que me leí ese libro, ¿vale? Pues nada más buscarlo en Google, las obras así, por cronología de Pushkin, sabía cuál era. Nada más leer el título, sabía qué obra era, así de impronta dejó esta obra en mí. Así que de Pushkin he elegido La tempestad de nieve. Este relato forma parte de los cuentos de Iván Petrovich Belkin. Os he apuntado que es una historia un poco Romeo y Julieta con final feliz. Más enredos y más enrevesada. Muy sorprendente e imaginativa, y que los giros dramáticos duran hasta la última página. Y este relato corto de Pushkin, porque entra en la categoría de relatos cortos, me pareció realmente bueno, la verdad. Yo ahí lo dejo. La historia va de dos enamorados que problemática, no pueden casarse y no pueden estar juntos, entonces deciden escaparse y quedan a cierta hora, pero hay una tremenda tormenta de nieve que va a dificultar muchísimo las cosas, y pues de ahí empieza a haber enredos. Si os gusta lo dramático, si os gustan así las historias románticas y tal, yo esta obra de Pushkin recomendadísima, ¿vale? Me he quitado de encima los tres autores rusos más importantes y más influyentes, entonces la lista ya es un poco según me iba acordando, ¿vale? De los autores. Así que vamos a proseguir con Turgenev, con Punin y Barburin, que lo tengo por aquí. Con Geray, mi amigo rusófilo, habíamos comentado algunas obras, ¿vale? Para ver la opinión de otra persona, por las que comenzar los diferentes autores. Y con respecto a Turgenev me había recomendado Primer amor.
Pensé, ¿y si me lo descargo y me lo leo? Pero tenía 3 relatos que leerme en 2 días. Me le podía haber descargado y habérmele atragantado esta mañana 110 páginas en unas horas. Yo creo que no. Pero os he apuntado unas cositas. Primer Amor tiene 3 adaptaciones a la pantalla que para no ser una obra ni de Tolstoy ni de Dostoyevsky me parece bastante considerable, ¿vale? Esta obra describe cómo, aunque el primer amor fue trágico, el protagonista guarda un recuerdo normalizado de ese primer amor. Por lo que relata una historia de primer amor. Lógicamente que eso no lo he apuntado porque no soy una persona lógica, ¿vale? Se trata, por lo tanto, de un personaje que evoluciona, puesto que su visión del mismo hecho, como resulta lógico, cambia con los años. Pues eso va de primer amor. Y así nos centramos en Bunin y Baburin. Luego un canto al fin de la esclavitud, Mujik en la Rusia zarista. Lo que nos cuenta Turgenev en esta novela es que no puedes dejar en manos de tus opresores tu liberación. Una novela corta, clara y sencilla. En esta obra te haces una idea de las ideas políticas de Turgenev. Turgenev estaba en contra de la esclavitud Mujik, a pesar de que su madre era una rica terrateniente, ¿vale? Yo en mi cabeza me les imagino teniendo un montón de grescas, porque es Turgenev el grescas. ¿Cómo no iba a tener grescas con su madre? Lo que más me ha impresionado de esta novela es la figura del trabajador que sabe su valía. Me sigue pareciendo la mayor maravilla de la literatura y es que es impresionante. Un trabajador que sabe su valía y que no se deja pisotear sigue siendo un rara avis en la literatura. Por lo que esta novela me parece personalmente bastante imprescindible. Pero si no os gustan las novelas de corte más social, pues os miráis Primer Amor. Siguiente. Como no, iba a estar aquí Gogol. De toda la colección de cuentos de San Petersburgo os he elegido El Capote. También me he leído La Nariz, pero no me parece lo suficientemente representativa del estilo Gogol como para recomendarlo para iniciarse con este autor. ¿Vale? He elegido El Capote. Me ha sido realmente difícil de corazón no recomendar Almas Muertas porque es mi libro favorito, ¿vale? Y fue el libro con el que yo me adentré en el autor, pero reconozco que no es un libro para todas las personas y más aquellas que no estén un poco avanzadas en el tema de literatura rusa. Se os puede atragantar mucho, os enseño así. Tiene, en esta edición de Cátedra, tiene las portadas originales, ¿vale? Que me ha parecido un detalle muy cookie. Akaki Akakievich es un funcionario de la clase más baja, insignificante y reemplazable, igual que lo fue Gogol durante su etapa de trabajar en la administración de San Petersburgo. Su capote es demasiado viejo, está muy roído, le da mucho frío y ahí para más es el punto de mofa de sus compañeros de trabajo. Después de mucho ahorro y ayuno, que es una característica que también tenía Gogol como persona, consigue que le hagan un abrigo nuevo. Este capote le produce una nueva e inusitada pasión por la vida. Pero esa misma noche, después de que celebran una fiesta para celebrar el nuevo capote, le sustraen el capote. Todos venimos del capote de Gogol. Esta es una frase de Dostoyevsky. Y yo no sé si será cierto, pero he leído que el primer personaje que no pertenecía a la nobleza o que no tenía un capital considerable fue el Akaki Akakievich en el capote de Gogol. Y de ahí esa frase. El primero en poner su mira en la clase más baja. Curiosamente, Gogol, que consideraba que Dios había creado las clases sociales, entonces si tú eras pobre es porque Dios quería que fueras pobre, de salir de allí porque Dios no quería que salieras de allí, ¿vale? Y que los únicos libros que deberían de leer los pobres pues sería la Biblia. Me hace reflexionar sobre todas las teorías que ahora parecen un poco de la conspiración que me había hecho yo sobre almas muertas, ¿vale? Es un eslogan hoy, si es Gogol es bueno, si es Gogol te ríes, fin. Todos tenemos defectos. Gogol tenía unos pocos más que la mayoría, pero ya está.
Tiene una crítica al funcionariado, a la falta de alma, a la burocracia. Os he apuntado que Gogol traslada a su personaje aspectos de su personalidad. Era tímido, abstemio, menudo y con una subsistencia muy sibarita. Difiere, en el caso de Gogol, se debe a su fervor religioso, no a que se quisiera comprar un capote nuevo. Este libro es una forma que tiene de Gogol de decir que no hay orden ni equilibrio en la trama de la vida. Todo es absurdo, irracional y grotesco. Recomiendo en particular esta edición porque en una nota al pie de página desvela todo el aspecto fantasmagórico que tiene la obra, ¿vale? Por si no has estado muy atento, he visto bastantes reseñas y sé que hay gente que no ha entendido el final porque no venía esa nota a pie de página. Gracias, cátedra, te debemos un montón, cátedra. La futilidad de la vida, su sinsentido o cómo la cosa más extraña nos puede dar esperanzas. Bueno, yo ya no sé si me estoy poniendo conspiranoica y veo yo más cosas de las que Gogol quería hacernos ver con sus obras, que también tiene mucho mérito y por eso también le quiero todavía un poquito más, así que gracias Gogol. La maldad del ser humano y cómo se requieren de fuerzas divinas para dar un poco de equilibrio. La desprotección por medio de los procesos burocráticos y cómo estos procesos burocráticos son incapaces de proteger a las clases bajas. Que esto lo he visto yo leyendo la obra y de seguro que Gogol no se refería a eso, pero es la magia de la literatura, que cada uno vemos lo que nos apetece en ella. Pues ala, yo veo esto. Si no le apetece a Gogol que yo saque estas reflexiones de sus libros, ¿vale? Sacando crítica social donde en realidad no la había, que se me aparezca de los muertos y nos tomemos algo charlándolo, ¿vale? Y le pueda cepillar el pelo, porque es una obsesión que tengo yo ya, cepillarle esa melenita estupenda. En esta obra va a coincidir la obra con la que me inicié yo con el autor, con la que me parece mejor para iniciarse con el autor. Estos son los primeros relatos de Anton Chejov, ¿vale? Que he vuelto a visionar mi vídeo reseña que hice yo sobre Chejov y os he seleccionado algunos cuentos en concreto, ¿vale? Por si os los queréis, no sé, descargar y leer online, ¿vale? Así no os tenéis que comprar un tomo entero. Tampoco me resultó demasiado caro, creo. El diario de un ayudante de contable. El espejo curvo, alegría y una noche terrible. Esos 4 relatos son los que más recuerdo y poso me habían dejado después de más de un año de que me leí este tomo. Os he apuntado aquí, que son datos que he sacado del vídeo, ¿vale? Que sus inicios como relator jocoso de noticias, ¿vale? Estilo El Mundo Today o The Onion, tienen su impronta en sus primeros relatos y quizá por eso me gusten muchísimo más que cuando se va desarrollando la obra de este autor. Esa hilaridad se diluye hacia una profundidad de las historias, haciendo relatos más complejos. Tiene además estos relatos una crítica social bastante motivada por sus orígenes humildes. Y si os vais a iniciar con un relatista ruso, yo recomiendo Chejov, porque la verdad a mí me dejó realmente impresionada estos relatos. Me gustaron muchísimo, me parecieron sencillos, sublimes. Yo venía, como os podéis imaginar, de leer toda la colección de cuentos completos de Maupassant, porque me les he leído absolutamente todos, ¿vale? Y esto es absolutamente otra cosa, a pesar de que su mujer le decía que era el Maupassant ruso. Es mucho más sencillo, no intenta dar giros de guión para sorprender, simplemente fluyen, ¿sabes? Como un río. Chejov es un río y Turgenev eres tú nadando, ¿sabes? Maravillosos los dos. Yo absolutamente recomiendo a Chejov. Así que este libro es recomendadísimo, obviamente. Lo que os decía, si queréis conocer a los relatistas rusos, empezad con Chejov porque no os va a decepcionar. Y con esos 5 más o menos hemos terminado los autores clásicos imprescindibles de la literatura rusa. Y ahora sí he añadido 2 más porque he leído obras suyas y puedo recomendar un libro para empezar con estos autores.
Entonces, los dos autores que os he elegido como adicionales son Bulgakov y... Siempre pronuncio Bulgakov con I. Y no tiene I por ninguna parte del nombre, pero yo lo pronuncio Bulgakov. Fíjate tú. Pues oye. Y Goncharov. Os voy a comentar que Goncharov es una mención especial porque no, si bien no recomiendo empezar con este autor por Oblomov, porque es una novela extensísima que si no os gusta demasiado el pastel, como es a mí, y os da diabetes tipo 82, no deberíais empezar a leer a este autor por esta obra, ¿vale? Porque os digo, es extensa y hay partes que se te hacen muy pesadas, pero Goncharov a mí me tiene in love. Estoy ya super in love con Goncharov. A mí Goncharov con la primera obra me convenció por completo, a mí me tiene rendidísima. Entonces es una novela con la que yo descubrí a Goncharov, pero reconozco que no es un libro para principiantes, ¿vale? Que he encontrado una página de libros de segunda mano que se llama Iberlibro, por si a alguien le interesa, que se centra más que nada en libros que están descatalogados o que ya no hacen ediciones, y he encontrado un montón de obras de Goncharov. Entonces, como obviamente me voy a leer más de este señor autor, os dejaré en la caja de información con el tiempo, ahora no, una obra con la que iniciarse con este autor que me parece maravilloso, ¿vale? Me parece que merece tanto la pena que he tenido que meterle, a pesar de que no recomiende este libro para principiantes. Y en último lugar tenemos a Bulgakov. De Bulgakov he elegido Los huevos fatales. Yo la primera obra que leí de Bulgakov fue El maestro y Margarita, que también tenéis reseña en el canal. Y alguien me comentó que no había entendido la obra, que empezase con La Guardia Blanca, ¿vale? Y me lo tomé a mal, cuando la verdad es que tenía razón ese señor que me había escrito ese comentario. Más que no entender la obra, no había procesado lo que había leído, y por eso en la reseña estaba de aquella manera, ¿vale? Es un libro, El maestro y Margarita, es una obra que tiene alquiler gratuito en mi cerebro 24/7, ¿vale? Y que no recomiendo porque no solo tiene cierto toque de complejidad, ¿vale? Tiene unas reflexiones que va a costar llegar a ellas, sino que tiene una parte que resulta bastante poco interesante, que es una trama completamente dedicada a reconstruirnos los últimos días de la vida de Jesús. Guardia Blanca era un poco largo para poder leerlo antes de hacer este vídeo, y os he elegido Los huevos fatales. Luego, buscando información, cuando ya me había terminado el libro, había una persona que había escrito un artículo, un blog, que también consideraba que quizá esta era la mejor novela corta para iniciarse en el mundo Bulgakov, ¿vale? Porque sigue manteniendo esa imaginación desbordante que tenía Bulgakov, con elementos fantásticos que también son característicos de la novela de este autor, sin que tenga tanta dificultad, ¿vale? Situada en un futuro cercano, en 1928, creo que esta novela se escribió 3 años antes, ¿vale? El profesor Persikov descubre por casualidad un rayo de la vida capaz de acelerar el crecimiento de un organismo, ¿vale? Después de que en el zoológico en el que trabaja este señor tuvieran un par de crisis en las que la población de anfibios disminuyó de aquella manera. Desde que pueda ser adecuadamente testado el rayo de acelerar el crecimiento, el gobierno le arrebata su descubrimiento a Persikov para paliar una epidemia que afecta a las granjas avícolas. El gobierno utiliza el invento para producir masivamente pollos, ¿vale? Porque a nivel de la Unión Soviética, así en general, se están muriendo todas las gallinas, están pereciendo todas. Pero en el momento en el que van a incubar los huevos de pollo,
hay una confusión de envíos entre los que van al profesor Persikov y con los que van al Estado, ¿vale? Son mezclados y ahí es cuando empieza el drama de la novela. Esta novela tiene una sátira surrealista. Por ejemplo, el rayo milagroso es de un potente color rojo. Stalin en Las Noches Blancas, la obra Las Noches Blancas, la fue a ver 15 veces para darle a entender que le entusiasmaba la obra de Bulgakov. El pobre Bulgakov, nadie aceptaba ninguna editorial aceptaba sus nuevas obras, los críticos le minaban. Con ese sentimiento escribí una carta a Stalin comentándole que en un país donde las obras de un autor no son ni reconocidas ni publicadas y que ha perdido el prestigio y el honor como escritor, se tiene que marchar y le pide a Stalin que le deje exiliarse. Lo que hace Stalin es llamarle, pero Bulgakov cree que no es él de verdad y aún así no se atreve a exponer realmente los sentimientos que tiene como escritor en deshonra, y Stalin, digamos que se apiada un poco de él. Bueno, más que apiadarse de él es para tenerle todavía más controlado, le pone como director de actuaciones de obras en el teatro en el que Stalin había ido 15 veces a ver su obra. También ataca, igual que hace Gogol en El Capote, la burocracia irracional. También esta novela critica la rapidez de las noticias sin verificar, ¿vale? Porque son bastante fake news, él no ha hablado con nadie y los periódicos saben de su rayo acelerador y lo que no saben y desconocen se lo inventan, o sea, ser fake news, todo por los clickbait. Prácticamente 100 años después seguimos igual. Y también tiene una gran crítica hacia el alarmismo social. El gobierno pone la esperanza de todos sus problemas en una tecnología sin contrastar que causa muchos problemas pero no soluciona ninguno, ¿vale? Al final es la naturaleza lo que pone a cada cosa en su lugar. En esta novela la masa histérica de la población es el verdadero problema, no es el mal uso de la tecnología, es cómo reaccionan las personas, algo que hemos visto muy claramente durante el confinamiento y la pandemia. Esas masas histéricas. A mí personalmente me ha costado mucho entrar en la obra, no me gusta la ciencia ficción. El mundo de la fantasía y tal, pues dentro de lo que cabe tiene su pase, pero no me gusta mucho la ciencia ficción. Y la verdad es que me ha costado un poquito entrar en la obra. Y que para mí personalmente de 80 páginas que tiene el libro es a partir de la página 60 o de la 50 cuando se empieza a poner un poco interesante las cosas. Es una obra que recomiendo si te gusta la ciencia ficción. La verdad es que es una obra muy crítica y que deja muchísimas reflexiones, pero sobre todo al final. Es recomendable esta obra para empezar a conocer a Bulgakov. ¿Veis? Ya me ha salido el Bulgakov. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que os abriguéis si hace frío, que toméis agüitas si hace calor, que leáis un poquito más de lo que podáis y que seáis malos. Nos vemos en la próxima.